Así que vamos a continuar y este es el tema número 4, como le digo, pero hoy vamos a ver de que el Señor en su palabra dice que Él no hace acepción de personas y lo podemos comprobar. Pudimos ver al Señor Jesucristo liberando un endemoniado gadareno, pudimos ver al Señor Jesucristo sanando a una mujer que ya estaba desahuciada, que no tenía nada absolutamente de esperanza, ya estaba ella condenada a vivir en el exilio y a morir sola. Pudimos ver al Señor Jesucristo devolverle esa vida. Pudimos ver a un hombre avaricioso que era recaudador de impuestos, odiado por todo el mundo, pero superó las multitudes y logró llegar al Señor Jesucristo, y todos ellos tuvieron un milagro en su vida. La mujer samaritana, sin olvidarnos de ella, también fue una mujer que fue la primera evangelista, que fue a evangelizar a su pueblo allá. Así que pudimos ver que el Señor, cuando llega realmente a un encuentro con nosotros, hay un cambio, hermanos. Y el título de esta enseñanza del día de hoy, que es el tema número 4, es: me es necesario nacer de nuevo. Escuche bien: me es necesario nacer de nuevo. En esta ocasión, acompáñenme a descubrir en este misterio revelado por el Señor Jesucristo, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Recuerde que en Juan 3 hay un hombre que le dice: ¿cómo yo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre? Así que acompáñenme a Juan 3 y vamos a descubrir lo que el Señor tiene para nosotros. Mientras usted va buscando y el hermano va proyectando, yo lo voy a invitar a que incline su rostro y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos dé su guía y que nos dé su favor, su gracia nuevamente, trayendo a nosotros este mensaje y dejándolos bien grabado en el corazón. Señor, oro, Señor, para que tu pueblo, Señor, se grabe tu palabra en su corazón. Señor, no es posible que tengamos una mente tan frágil para las cosas tuyas, Señor, y recordemos las cosas malas con prontitud. Señor, obra hoy en cada uno de los corazones, poniendo corazones de carne, tatuando tus dichos, Señor, en sus memorias, y que las recordemos siempre. Señor, ayúdanos a mantener presente tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que me bendigas en esta mañana y que pueda transmitir realmente el mensaje, no de parte de un hombre, sino de parte tuya, a través del Espíritu Santo, que penetre hasta lo más profundo, Señor, tu palabra, del corazón de cada uno de los que hoy nos encontramos aquí. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Dice Juan 3:1, dice: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso de los judíos, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y mire lo que viene a continuación, ese versículo que dice: ¿qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús volvió a contestarle. ¿Qué le contesta? Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. El ser humano solo produce la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienes que nacer de nuevo. No te sorprendas cuando digo tienes que nacer de nuevo. En estos pocos versículos podemos ver al Señor Jesucristo enfatizando el nuevo nacimiento. ¿Cuántas veces? Sin eso es imposible entrar en el reino de los cielos. Esto no es un escrito mío, esto es su palabra, la cual hoy tenemos aquí delante. Si no hay un nacimiento del Espíritu, si no nacemos de Dios, si no morimos a esa vieja carne para nacer como una nueva criatura que agrade al Señor, no entrarán en el reino de los cielos. Y un no es, ¿alguien me ayuda? ¿Qué es un no? Un no es un no. No necesita ser
un teólogo para entender que no es no. Si el Señor Jesucristo le está enfatizando que es necesario, o sea, cuando dice la palabra necesario es fundamental, es un requisito, o sea, no podrás entrar en el reino de los cielos si no eres nacido de nuevo, si no eres nacido de agua y de espíritu. Cuando señala al agua, es nacido de la palabra. Simbolismo del agua es la palabra de Dios. Si la palabra del Señor no transforma tu vida y tú no eres una persona que vive realmente en el espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. Ahora, quiero hacer un pequeño repaso. Mire, en esta misma porción de la escritura nosotros vamos a encontrar un texto muy conocido como de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Y lo vamos a examinar más adelante. Veamos la escena que se nos muestra hoy. ¿Qué tenemos aquí en este panorama que llega a este hombre? Las escrituras dicen que este hombre fue ¿a qué hora? Por la noche. Mire, algo que nosotros debemos de tener en cuenta es de que algunos dicen que fue por miedo quizás a la secta de los fariseos. Recuerden que era una secta, en aquellos tiempos ellos eran un partido político más que algo espiritual. Más que guías espirituales, eran políticos que siempre andaban buscando sus propios beneficios, como hoy en día. ¿Sí me hago entender? Entonces fíjese bien, algunos dicen que por miedo a los fariseos, otros quizás que el Señor Jesús estaba siempre rodeado de muchedumbres. Sea cual sea la razón, podemos ver que a Jesús esto no le importa. No le importa la hora. No le importa quién, en qué condición. Él siempre está dispuesto a recibirnos. Nosotros podemos ver Zaqueo, podemos ver a la mujer del flujo de sangre, podemos ver a la samaritana. Él siempre está dispuesto a recibir. Mire, yo mismo, mi persona puede dar testimonio que cuando vine a Jesús no estaba en buenas condiciones. Cuando yo vine al Señor Jesucristo, cuando yo clamé al Señor Jesucristo, no estaba en buenas condiciones. De hecho, andaba amanecido. Me había pasado toda la noche de fiesta. ¿Sabe que Él es fiel en su palabra? Él dice: el que a mí viene, yo no lo desecho, yo no lo echo fuera. Lo que pasa, dice en la palabra del Señor, esta es la condenación. La condenación se basa en lo siguiente: que el hombre amó más sus deleites, sus vicios, sus pecados y viviera en la oscuridad antes que venir a Jesucristo, que lo confrontaría y le diría: esto no está bien, esto no está mal. Solo vamos a ver en los siguientes versículos. Pero yo soy testigo de ello, hermanos. Pero usted puede decir: nada, pues es que usted necesitaba realmente. Miramos a Zaqueo. Zaqueo, dice la palabra del Señor, que era un hombre rico, era un hombre muy rico, era el ministro de Hacienda. ¿Qué necesitaba Zaqueo? Necesitaba tener comunión con Dios. Los ricos necesitan a Jesús. Pero en este caso, bueno, en el caso también de la mujer del flujo de sangre, necesitaba desesperadamente a Jesús. Estaba condenada a vivir lejos de su familia. Del mismo modo, la mujer samaritana necesitaba a Jesús, ya que su vida era fracasos, fracasos y fracasos y fracasos. Del mismo modo, yo también necesitaba a Jesús. Y déjenme decirle que aunque aquí hayan personas de diferentes pensamientos, jóvenes, adultos, todos necesitamos a Jesús. Todos necesitamos a Jesús. Déjenme decirle por qué. En primer lugar, porque Él es el vencedor. Y déjenme decirle algo más: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si no es a través de Él, nosotros no llegaremos a ningún lugar. Nuestra condenación está escrita. En los mismos versículos en Juan vamos a ver que la palabra del Señor dice que están condenados. Ahora voy a hacer una retrospección y voy a ir más atrás. El Señor Jesucristo, vamos a los primeros versículos, miramos, dice:
Juan 1, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso, judío de los fariseos. ¿Qué era este hombre? Era un líder, era un jefe. Cuando habla de un líder, habla que era un jefe, tenía una alta posición dentro de ese mismo pueblo. Como le digo, este era un partido político prácticamente, tenía acceso a riquezas y todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos por un lado a un hombre llamado Zaqueo que tenía dinero, pero tenemos por otro lado tenemos a un líder con influencias que podía hacer grandes cosas. Recuerda que ellos tramaban algo y se lo llevaban a cabo. Al Señor Jesucristo siempre andaban buscando ponerle trampas. Entonces tenemos a este líder de los fariseos, y una noche fue a hablar con Jesús. Recuerde que el Señor Jesucristo está siempre. Él es eterno. Al que Él viene, no lo echa fuera. Y este hombre en su conversación le dice Rabí. Una noche fue a hablar con Jesús. En el versículo 1 dice, y le dijo, Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Rabí. Cuando usted lo mira, este hombre religioso le dice, él pone al Señor Jesucristo a su nivel, porque a ellos les decían Rabí. Él no le hace un reconocimiento como a Dios. Él no lo reconoce como a Dios, lo reconoce como un maestro. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ¿quién dice la gente que soy? Hay algunos que dicen que Jesús era un buen tipo, dicen algunos, era un profeta, y todos tienen opiniones diferentes del Señor Jesucristo. Este hombre pensaba que era un maestro y le dice, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son una prueba de que Dios está contigo. Es verdad, las escrituras anunciaban que el Mesías vendría con señales. El cojo saltaría, el mudo hablaría, el sordo oiría, y todas esas señales. Es verdad, pero déjenme decirle que los milagros no son una prueba de que el Señor está ahí. ¿Usted se acuerda cuando Moisés se enfrenta a Faraón y tira su báculo y se convierte en una serpiente? ¿Qué hacen los sacerdotes de Faraón? ¿Qué hizo? Hicieron lo mismo, tiraron sus bastones y ¿qué hicieron? Hicieron un milagro. Estaba ahí el Señor detrás de ese milagro. Entonces, no todos los milagros y prodigios vienen de parte de Dios. De hecho, la Biblia dice que el hombre de iniquidad un día vendrá con señales y prodigios. Entonces no hay que dejarnos guiar por ello. Entonces el Señor Jesucristo le dice, eso que tú me estás diciendo no es tan importante como el que tienes que saber, que si tú no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. Ahora déjeme decirle, ¿quién era Nicodemo? Nicodemo era el hombre que se sentaba, cuando lo vamos a ver, les dice el Señor Jesucristo, ustedes son los que enseñan la palabra del Señor y no saben cómo la gente puede entrar al cielo. Ellos eran gente muy digna. ¿Quién era este fariseo? ¿Qué cree usted que pensaba el Señor Jesucristo de estos hombres? ¿Quiere acompañarme a descubrir lo que el Señor Jesucristo pensaba de estos hombres para que los conozcamos y cómo el Señor Jesucristo tiene esta plática con ellos? Miren, vamos a ver en Mateo 23:1. Y miren quiénes eran los fariseos, para que usted entienda que ellos eran los que se supone que debían de abrir las puertas de los cielos, pero más sin embargo, las escrituras dicen que ellos eran los que abrían las puertas del infierno. Léalo conmigo. Entonces Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa, ¿quiénes? Los fariseos, los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. ¿Cómo eran? Hipócritas. Por eso el Señor Jesucristo les va a decir, ustedes son una panda de hipócritas. Le enseñan a la gente cosas que ustedes no quieren mover ni siquiera con un dedo. No hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias.
La característica de un falso maestro, de un hipócrita, de un vendedor de la fe o de un mercader de la fe, es que no hará exactamente lo que dice la Escritura. Fíjense bien, no hacen lo que quieren que los demás hagan. Aparte de eso, dice, aplastan, ponen grandes cargas pesadas, dice otra versión, y son exigentes. Mire, de esos hay un montón hoy en día en las redes sociales, han quedado a la intemperie. Yo no sé si usted los ha visto, pero hoy le exigen que traigan lo que tiene, que si no, no van a orar por usted. Hoy le dicen que traiga hasta el último centavo y que espere que Dios le va a depositar en la cuenta a fin de despojarlo. Son exigentes, son lobos rapaces. Usted cuando identifique a alguien que intenta despojarlo, diga, este es un sepulcro blanqueado. Fíjense bien, dice, exigencias religiosas insoportables, jamás mueven un dedo para aligerar la carga. O sea, no alivian, no ayudan, siempre es para ellos. Todo lo que hacen es ¿para qué? Es para aparentar. En los brazos se ponen, ¿qué dice? Anchas cajas de oraciones con versículos de la Escritura. Usan túnicas con borlas muy largas y les encanta sentarse a la mesa principal. Les gusta ser los protagonistas en los banquetes, ocupar los asientos de honor en las sinagogas. ¿Cuánto me vas a pagar? Tienes que ponerme una limusina. De esos predicadores, de esos fariseos, hoy está lleno. Yo no voy por menos de tanto. ¿Cuánto? No les gustan los lugares humildes. Versículo 7 que dice, les encanta recibir el saludo respetuoso cuando caminan por las plazas. Que los llamen, ¿cómo? ¿Cómo le dijo él al Señor Jesús? Rabí. Que los llamen maestro. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro. Y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo ¿cómo? Padre. Por ahí anda uno que se hace llamar el papá. Además, dice, llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. Y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, ¿no? Ustedes no se envanezcan a tal grado que se piensen que ustedes, de las cosas provienen de ustedes. De nosotros no proviene nada. El apóstol Pablo decía, un inútil es lo que soy yo cuando hago lo que Cristo dice. Pablo entendió bien que la gloria era ¿para quién? Pero ellos les encantaba que los adularan, les encantaba que los alabaran, les encantaba que fueran que los trataran como estrellas y no como a siervos del Señor. Entonces el Señor Jesucristo se da la vuelta y les dice a los apóstoles, ustedes no pueden actuar así. Y nosotros los cristianos, a quien Jesús está dando la vuelta para decirnos que nosotros no podemos andar de presumidos pensando que la gloria nos pertenece a nosotros. ¿La gloria de quién es? De Dios. Y dice, el más importante de ustedes debe, ¿cómo? Ser sirvientes. Hermano, nuestro llamado es a servir a los demás. Si aún sirviendo y haciendo lo que Dios dice que debemos hacer, debemos de considerarlos como inútiles. Imagínense, Dios dice que nuestro deber, ¿qué es? Servir a los demás. Servir a los demás. Porque ustedes tienen, dice más, el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa? Y a partir de aquí empieza el Señor Jesucristo a decirles, ay de ustedes, fariseos. Ay, o sea, qué aflicción les espera, maestros religiosos y fariseos. ¿Cómo? Hipócritas. Pues les cierran la puerta del reino de los cielos. ¿Qué dice? A la cara a la gente. Les cierran
la puerta del reino de los cielos en la cara a la gente. ¿Por qué? ¿Cómo? A través de su manera de vivir. Y hoy en día hay muchos que están cerrándole la puerta del reino de los cielos en la cara a la gente con su mal testimonio. ¿Sí o no? Es así, hermano. Le cierran la puerta en la cara a la gente. La gente no quiere saber nada. Los miraban, los respetaban porque eran políticos, porque tenían poder, pero no porque eran gente buena. La Biblia dice aquí, nos está diciendo que esta gente, en vez de aliviarle la carga a la gente, más bien le ponían una más pesada. ¿Qué cree usted que pensaba la gente de ellos? Eran políticos corruptos, disfrazados de religiosos. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa, hipócritas? Pues le cierran la puerta del reino de los cielos en la cara a la gente. Ustedes no entran ni tampoco dejan que los demás entren. No entran ni dejan que los demás entren. Son piedra de tropiezadero. Hermano, estas son palabras del Señor Jesucristo hablándole a un hombre, a hombres que se pensaban que eran los más santos de Israel. Pero estas son las mismas palabras del Señor Jesucristo hablándole a una iglesia que piensa que vive en santidad y no lo es. Cada uno de nosotros debe de tomar su proporción y decir: este es para mí, este es para mí. Y a partir de ahí decirle: Señor, no quiero parecerme a ellos. Fíjese bien, 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor, ¿qué? Recompensa. Versículo 14 estamos. Por esto recibiréis mayor condenación. Condenación. Versículo 15. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa, hipócritas? Pues cruzan, ¿qué? Tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes. 2 veces peor que ustedes. A la gente a la que ellos alcanzaban eran personas que realmente se volvían en peor. Versículo 16. Guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero que al que jura por el oro del templo está obligado a cumplir. Esta gente solo le interesaba el dinero, no le importaban las cosas santas de Dios. Adelante al versículo 23 y dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? ¿Qué dice otra vez? Hipócritas. Es que miren, la historia de la iglesia se sigue escribiendo, hermano. Los hechos de la iglesia aún se siguen escribiendo. ¿Y cómo? Si el Señor le dijo a estos hombres que se creían los más santos, que ellos eran seguidores de la ley, los confrontó, ¿usted cree que a nosotros nos dejará pasar por alto nuestra hipocresía? No. ¿Qué aflicción les espera, maestros? Hipócritas, pues descuidan de dar el diezmo, se cuidan de dar el diezmo del más mínimo ingreso de sus jardines de hierba, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. ¿Qué le interesa al Señor más? ¿Que usted diezme? ¿Que usted ofrende? ¿O que guarde sus mandamientos? Obediencia quiero, dice el Señor. Fíjense bien,
pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. ¿Cuál? La justicia, hacer lo que es correcto, la misericordia, tener compasión por los demás, y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas importantes. Fíjense bien lo que les dice: guías ciegos, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello entero. No se dan cuenta, o sea, no quieren verlo. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa, fariseos hipócritas? ¿Cuántas veces van ya? Como 4. Pues se cuidan de limpiar por la parte exterior la taza, el plato, pero ustedes están sucios por dentro. Oigan bien lo que pensaba el Señor Jesucristo acerca de aquellos religiosos de aquel tiempo. El Señor Jesucristo puede ver cómo está cada uno de nosotros por dentro. Llenos de avaricia, y permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. 27. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseo? ¿Qué? Otra vez hipócrita. Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos por dentro. De muertos por dentro, perdón. De toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Estos eran los fariseos. Recuerda, Nicodemo era un líder de esta gente. Y va a ver al santo de Israel, al santo, y va de noche a querer comprender cosas, y el Señor Jesucristo ya les habla, ya les ha confrontado. Parecen personas rectas, pero por dentro su corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. ¿Ha cambiado, cree usted, el panorama de hace 2000 años hasta hoy? Mire, yo espero que los que están dentro de esta congregación sirvan, porque si estamos en esta misma condición, ¿qué aflicción, dice aquí, les espera? ¿Qué aflicción les espera? Son piedras de tropiezo. Así que el versículo 29 dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron, y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Y luego dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos hubiéramos unido a ellos para matar a los profetas. Mentira. Intentaban siempre hacer tropezar al Señor Jesucristo, que es más que un profeta. Así que al decir eso, dan testimonio contra ustedes mismos que en verdad son descendientes de aquellos asesinos, aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Dios es amor, ¿cuántos creen? Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán? ¿Dónde? Les está hablando a los tipos que pensaban que por ser descendientes de Abraham iban a entrar derechitos al cielo. Y así hay muchos que andan autoengañados. Estos fariseos, ¿usted cree que no estaban convencidos en sus mentes que ellos eran merecedores del cielo? Ellos estaban convencidos de que ellos eran los representantes del Señor en la tierra, hermano. Y no hay nada más peligroso que estar convencido de que tú estás haciendo las cosas bien, cuando la palabra te confronta y te dice: no lo estás haciendo bien.
No hay nada más peligroso que pensar de que de que tienes directo el pasaporte para el cielo, cuando tu vida lo único que refleja es hipocresía. Por dentro no hay nada. Ayúdenle a la hermana. Así que, hermanos, no hay nada más peligroso que creerse que ser un religioso. Este era Nicodemo. Esto era su grupo de amigos. Esto eran aquella gente de aquel tiempo. Gloria a Dios que aquí no hay nadie así, ¿verdad? Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos, que lo veo como Cristo. No, estas eran palabras de Jesús a un grupo de hipócritas. Yo creo que aquí no hay de esos. Quiero creer que aquí no hay. El Señor nos ayude. Y miren, el Señor Jesucristo les había confrontado, les había dicho todas esas cosas, y ahora yo quiero que volvamos a Juan. Ahora ya usted ya conoce quién eran los fariseos. ¿Qué le parece a esta gente? ¿Le gustaría tener amigos así? ¿Le gustaría a usted que rodearse de gente así? Sepulcros blanqueados. Mire, parecen, pero por dentro no son nada. La religiosidad, hermanos, ha hecho muchísimo daño y sigue haciendo daño. Por eso necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos conocer realmente su palabra, que debemos vivir. ¿Estamos en Juan nuevamente, hermano? Fíjense bien la conversación que tenía. Versículo 9 de Juan dice: ¿cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El Señor Jesucristo le estaba diciendo a este religioso: solo a través de Jesús hay salvación. Jesús vino para salvar aún aquellos sepulcros blanqueados. ¿Y sabe quién era uno de ellos? Miren, Pablo lo entendió. Pablo era un hombre que lo entendió. Y dice, mire el versículo 16 que usted y yo conocemos tanto: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Por medio de quién? De María, de San Tomás, de todo ese montón de santos que han levantado por ahí. No, por medio de él. Y está hablando del Señor Jesús. Pues Dios dice: no hay condenación. Dígalo conmigo: no hay condenación para los que creen en él. Escuche bien. Pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado. La pena de muerte pesa sobre la humanidad hoy en día.
todo aquel que no nace de nuevo tiene sobre su cabeza la pena de muerte, el infierno eterno. Eso es lo que está enseñando. Fíjense bien, todo aquel que diga no, yo no, me da igual, no lo necesito, hay un tiempo. Está establecido que usted viva un tiempo, pero también está establecido que un día morirá. ¿Hacia dónde se dirigirá? Mire, yo escucho en las redes sociales continuamente o veo, falleció el más parrandero del barrio, el más mujeriego, el peor asesino, y ahí publica la mamá, el sobrino y tal, que el Señor te tenga, ¿dónde? ¿Esta gloria de dónde, hermano? No conocen la palabra del Señor. Que descanse en paz. Uy, aquí estoy en este lugar de tormento, decía aquel hombre. ¿Sí o no? Que el Señor lo acoja en su regazo. Si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Eso es así de sencillo. Lo podemos ver aquí, esa es la palabra del Señor. Y el reino de los cielos le pertenece a Dios, y Él va a dejar entrar al quien haya nacido de nuevo, y al que no, Él ha dicho que no. ¿Cómo le va a hacer? No hay nada que hacer. Nosotros no podríamos entrar a la fuerza ni siquiera en el ayuntamiento. Nos sacarían a patadas de ahí. ¿Cómo creemos que vamos a intentar entrar allá? No. Fíjense. No hay condenación para todo aquel que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Hay gente que no cree. Se cree más la bobada que viene, que desciende de un microbio, que viene de un simio y que viene de una explosión, pero no cree en el relato de el Señor Jesucristo y de su visita a la tierra hace 2000 años, anunciada 1500 años antes a través de las Escrituras. La obra maestra de la Biblia nos apunta a Jesús desde los primeros versículos, su venida. ¿Y quién? Dice el Señor, ¿quién como yo que anuncia las cosas por venir? ¿Cuál Dios hay como yo que anuncia desde el principio lo que sucederá? Los imperios romanos, persas, helénicos, todos esos imperios fueron anunciados por el Señor desde hace muchísimo tiempo. Todos esos acontecimientos que vendrían, el Señor los anunció. ¿Quién como yo que anuncia las cosas por venir? Dice, esta es la condena. Y esta es, versículo 19 dice, esta es la condenación. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más las cosas. No es andar en la oscuridad, hermano. Nadie lo gusta andar en la oscuridad. Lo que está haciendo referencia a esto, a andar haciendo las cosas que son escondidas, aquellas que nadie te ve, aquellas que son un deleite para la carne. Esta es la condenación. La luz. Fíjense bien, esta es la condenación. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, que es Jesús, pero la gente amó más la oscuridad. ¿Se acuerdan cuando estaban con Pilato, Jesucristo y Barrabás? ¿Qué decían? Queremos al delincuente. Amaron más al malo. Gritaban, suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Esta es la condenación. Fíjense. Pero la gente amó más la oscuridad, las cosas malas, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen, ¿qué dicen? El mal, odian la luz, se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden descubiertos. O sea, que temen que el Señor los confronte y les diga, tienes que dejar esa vida. ¿Se acuerda cuando
Juan el Bautista apenas miraba que iba pasando Herodes y le gritaba: adúltero, adúltera, le quitaste la mujer a tu propio hermano. Lo confrontaba, no le gustaba, esa era luz, eso era un foco que los alumbraba y los descubría. ¿Qué hizo? Le mandó a cortar la cabeza. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo mandaron a crucificar. ¿Usted cree que después de esta charla que el Señor Jesucristo tuvo con estos religiosos, estaban contentos con Él? Si les dijo hipócritas un montón de veces, víboras, serpientes, podridos. O sea, ese es el problema. Ahora, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden descubiertos. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz. ¿Qué dicen? Para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. La condenación pesa sobre la humanidad, y por eso es que a nosotros nos apremia que nuestros seres queridos, que las personas que nosotros conocemos, que los que vienen aquí, los que tienen sus familiares, conozcan la verdad. Miren, yo no sé cuánto voy a vivir, quizás más tarde, dentro de un rato, viaje, y quizás no los vuelva a ver. Cada minuto mueren personas en el mundo, pero muchos mueren con la esperanza de que irán a un día mejor, a un día eterno, algo bueno. Pero otros se despiertan en un lugar de tormento porque no aman las cosas buenas. Su palabra dice en Juan 6:37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. Jesucristo recibió a Nicodemo, recibió al publicano, recibió a la samaritana, intercedió por todos aquellos, hermanos. Pero necesitamos, como dice en Deuteronomio 4:29, pero si buscamos, pero desde allí buscará el Señor, desde ahí buscarán al Señor tu Dios, y lo hallarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Si nosotros reconocemos y buscamos al Señor, lo encontraremos. Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras se deja encontrar, llámenlo mientras está cerca. Esto es lo que nos dice Isaías, es que llegará un momento en que se acabó. Llegará un momento en que no más, no hay más tiempo. Se cerró, se endureció tu corazón, no hay más. Así que, hermanos, necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos a Jesús, pero sin nacer de nuevo, no hay nada que nosotros podamos hacer para entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren entrar en el reino de los cielos? Miren, la promesa que hay en el reino de los cielos es que no habrá más llanto, no habrá más dolor, todas las cosas viejas pasarán, todo será hecho nuevo. No podemos entrar ahí como malandros, hermano. Solo podemos entrar ahí si hemos nacido de nuevo. Segunda de Corintios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si está, ¿cómo dice? En Cristo. ¿Y qué representa a Cristo hoy en día, hermanos? Su iglesia. Pero no como un religioso más, sino como alguien que tiene misericordia, justicia y fe. Misericordia, justicia y fe. Que cree lo que dice la palabra del Señor. Ahora, podemos ver que el Señor habló con Nicodemo y le dejó todo ese gran mensaje, porque todo eso es la conversación que él tuvo. Pero fíjese bien, cuando el Señor Jesucristo realmente viene a nuestras vidas,
todo aquello que ellos tenían por ganancia, capítulo 3 en Filipenses. Yo sé que ya se están durmiendo, pero ya vamos a terminar, hermano. Despiértese, esto es muy importante. Filipenses 3 dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas, y lo hago, ¿cómo? Para proteger su fe. Cuídense de esos, ¿qué? Lea la mano, porque cuando ya hago la pausa yo estoy esperando que usted me ayude a leer. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Cuídense de los religiosos, pues lo que adoramos, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderamente circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. ¿Saben quién tenían depositada la confianza? Los fariseos. Pensaban que por lo que ellos eran, por su linaje y por todo eso, ellos ya tenían el reino de los cielos. Y el Señor les dice: ustedes, si no nacen de nuevo, no van a entrar. No se equivoquen. Pues así se levantan muchos religiosos, pensando que van derechitos para el cielo, y sorpresa. ¿Va a haber sorpresa o no? ¿Usted qué cree? Que estos fariseos que en sus que cuando se morían les hacían sus grandes y sus fiestas y todo eso, que decían que iban para el cielo, ¿usted cree que no encontraron con una sorpresota? Jesús vino a advertir para que nosotros no nos encontremos con esa sorpresa. Fíjense bien, dice: confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Versículo 4: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. Este es un antiguo fariseo diciendo: si alguien pudiera confiar en eso, ¿por qué? Porque él pensaba así. Ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo los tengo aún más. Si fuera por méritos propios, yo los tengo más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Cumplió la ley desde pequeñito, 8 días de vida. Soy ciudadano de Israel. ¿Cómo? De pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo de hebreos, como no ha habido otro. Fui miembro, ¿de dónde? De los fariseos. Era de los mismos. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta. Oiga bien cómo eran. ¿Cómo eran los fariseos? Estrictos, y exigían la obediencia más estricta, pero más sin embargo no iban a entrar en el reino de los cielos. Porque no es por nuestras fuerzas, no es porque nosotros somos más bajitos, más bonitos. No. Es por el nacimiento a través de Cristo Jesús. Es por el arrepentimiento y el perdón de pecados. Es porque reconozcamos y creamos en el Señor Jesucristo, que Él es el único que puede pagar nuestra deuda. Fíjense bien lo que dice Pablo acerca de lo que Él era. ¿Dónde estamos? La obediencia más estricta de la ley judía. Versículo 6. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley a pie de la letra. Este era un tipo que iba con todo. Antes creía que esas cosas eran valiosas. ¿Qué creían los fariseos? Que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor
a Él he desechado todo y lo demás lo considero basura a fin de ganar a Cristo, al fin de agradar a Cristo. Este hombre que pertenecía a ese mismo grupo decía: todo eso es inútil. Ser bien estricto, o sea, imagínense usted, no hay uno aquí de entre nosotros que pudiera haberse igualado a esa gente en cuanto a su disciplina, a todas esas cosas. Pero escúchame bien, delante del Señor eran sepulcros blanqueados. Los hombres que tenían el mayor estatus de santidad en aquel día, para Jesús no eran más que una panda de hipócritas, sepulcros blanqueados. Y escúcheme bien, hoy en día, nosotros, todos los que nos encontramos en la iglesia de Cristo, no somos diferentes a ellos. La única diferencia que se puede destacar es lo que Cristo hizo en la cruz. Solo a través del sacrificio de Cristo es que nosotros somos aceptados en Dios. Por eso lo único que nos queda a nosotros es venir y buscar de todo corazón al Señor y pedirle: paga la cuenta por mí, porque yo no puedo. Los fariseos no pudieron. Ninguno de nosotros puede pagar la cuenta. Es necesario que Cristo pague la cuenta por nosotros. Es necesario nacer de nuevo. Pablo dice en versículo 12, dice: no quiero decir que ya lo haya logrado todo ahora que está en Cristo, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado. O sea, todavía sigo padeciendo y la iglesia aún sigue así, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Ninguno que arando, dice la palabra del Señor, volteando a ver atrás, es digno de seguir al Señor Jesucristo. Tenemos que poner la mirada en Cristo. Fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Un fariseo de fariseos. No ha habido uno como yo, decía Pablo, así de serio en las cosas de Dios, religioso a más no poder. Agarraba a los cristianos, los despelucaba, los apaleaba, no tenía misericordia. Era un religioso sin misericordia. ¿Cuál es el reproche que le hace el Señor a esta gente? Son religiosos sin misericordia. Van a la iglesia sin misericordia. Levantan las manos sin misericordia. Alaban a Dios sin misericordia. Misericordia quiero, dice el Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Y usted puede decir: pero ¿y cómo podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué necesito hacer para nacer de nuevo? En primer lugar, necesitamos arrepentirnos y reconocer que somos pecadores, que no hay nada en nosotros que nos haga merecedores de entrar en el reino de los cielos. Si a estos hombres no los hacía merecedores, menos a nosotros que ni siquiera pertenecíamos a la nación. Necesitamos reconocerlo. Mire, la palabra del Señor nos dice, Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Véanlo conmigo, lo que debemos de hacer. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y envíe a Jesucristo, quien fue anunciado
Necesitamos a Jesús para nacer de nuevo. Sin Jesús no podemos nacer de nuevo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Arrepentidos y convertidos. O sea, reconoce y dale la vuelta a esa situación y confía en el Señor. Necesitamos arrepentimiento. Necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Salvador, no como un maestro más, no verlo como una estatua, como un santo, como una figura, como lo ven algunos. Necesitamos verlo como el Salvador del mundo. Romanos 10:9 dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Y ya casi terminando, hermanos, necesitamos la forma en que el Señor Jesucristo estableció que debíamos nacer de nuevo, es muriendo primero al viejo hombre. Necesitamos que el Señor Jesucristo nos envíe al Espíritu Santo, el que nos convenza de juicio y de pecado, para poder dar ese paso. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre les enviará en mi nombre, enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos recordará. Necesitamos, como dice la palabra del Señor, bautizarnos. ¿Sabe que el bautismo simboliza muerte, resurrección? ¿Sabe que el bautismo simboliza: a partir de ahora yo nazco identificándome como un hijo de Cristo, un nuevo nacimiento? ¿Sabe que cada vez que alguien se zambulle en el agua, el simbolismo es que esa persona está naciendo del Espíritu? Es así, hermano. Y muchos se niegan, primero, a reconocer a Cristo, segundo, a arrepentirse, y menos quieren hacer públicamente que ya no pertenecen a los condenados de este mundo. Necesitamos, mis amados hermanos, nacer de nuevo. El título de esta enseñanza es: necesito nacer de nuevo. No entraré en el reino de los cielos a no ser de que nazca de nuevo. No entrará. Es que son palabras del Señor Jesús. No entrarán, es imposible. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos un encuentro con Él. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a invitar a que se ponga en pie. Una de las características, mis amados hermanos, para que usted sepa realmente si es usted nacido de nuevo, ¿quiere saberlo? ¿Quiere saber cuál es el test de que usted realmente es nacido de nuevo? Si no lo quiere saber, igualmente se lo voy a decir. Es muy importante. Una de las características de que usted es un nacido de nuevo, hermano, es que usted busca al Padre. Cuando un bebé nace, lo que más necesita es de la madre, la leche. Quiere alimentarse de Dios. La palabra de Dios quiere oír. Le encanta pasar tiempo en el Señor. Cuando usted es un nacido de nuevo, hermano, ama a la familia de Dios. Ama venir a la iglesia, pasar tiempo con sus hermanos, pasar tiempo escuchando la palabra del Señor. Cuando usted es un nacido de nuevo, hermano, su manera de hablar es diferente. Cambia. Ya no habla igual. Ya no se viste igual. Es respetuoso, respetuosa. Intenta, como dice Pablo, no es que ya lo haya alcanzado todo, no soy perfecto, pero va como la aurora, de aumento en aumento. No puede ir hacia abajo. Pero si usted no ama escuchar la palabra del Señor, si usted no ama pasar tiempo con el Señor, si usted no ama a la iglesia del Señor,
Si usted no es nacido de nuevo, no entrará en el reino de los cielos. Y que Dios lo libre de que su fin sea pronto, porque se encontrará con esas puertas cerradas. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: sobre ti, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Pedro predicó lo que yo le estoy diciendo aquí en Hechos 3: arrepentíos y convertíos. Y ese día se abrió la puerta de los cielos para que entraran 3,000 almas, para que nacieran 3,000. Yo no sé cuántos hay aquí realmente nacidos de nuevo, pero usted hoy puede pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, envía tu Santo Espíritu que me redarguya. Yo quiero nacer de nuevo, Señor. Yo no quiero encontrarme en esa posición de asistir a la iglesia y estar condenado. Qué terrible. 2 veces peores que los demás. No. Cierre sus ojos. Te invito a que cierre sus ojos y le diga: Señor, necesito nacer de nuevo. Señor, yo oro, Señor, para que tu palabra, tu Santo Espíritu hoy, como tú prometiste, Señor Jesucristo, que lo enviarías, lo envíes en esta mañana a redarguir cada uno de los corazones. Aquellos que no han nacido de nuevo y aquellos que han nacido de nuevo pero que no lo están haciendo bien, que solo están siendo sepulcros blanqueados, que parece que fueran cristianos pero por dentro no lo son. Señor, ayúdanos en esta mañana, te lo pedimos. ¿Cuántos dicen amén? Señor, te rogamos, Señor, que nos ayudes, Señor, a hacer lo que tú quieres que hagamos. Señor, oro para que en esta mañana se abran las puertas de los cielos y se escriban los nombres de mis hermanos en aquel lugar. Señor, aquí hay jóvenes, adultos. Señor, que ninguno se pierda. Ayúdales. Usted puede decirle al Señor allí donde está, en su corazón, con su propia boca. Esta palabra del Señor dice que si confesamos que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Señor, nosotros creemos. Súbale, hermano. Nosotros creemos, bendito Rey.